si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente... No, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente... Ahora, hay liberación que solo viene a través de un proceso de maduración. Porque si no, seremos esclavos a sentimientos tóxicos, a resentimientos, a amarguras. Y hay liberación que solo viene a través de un proceso de maduración, es decir, discipulado. La semana pasada nosotros dijimos que no se puede decir que uno es un discípulo si no ha desarrollado disciplina. Sí, no podemos decir que seguimos a Cristo, que somos discípulos de Cristo, si no nos parecemos a Cristo. Entonces, para esto nosotros debemos desarrollar lo que nosotros hablamos, disciplinas espirituales, prácticas espirituales. ¿Y cuáles son las prácticas espirituales? Son todos aquellos hábitos espirituales que me ayudan a vivir una vida cruciforme en comunión con Dios. Y son decisiones que yo tomo a diario, disciplinas a diario, que me alinean con mi destino eterno. Y hay varias disciplinas. En el cristianismo clásico, por ejemplo, hay disciplinas como orar con Dios, hablar con Él. Hay disciplinas como estudiar la palabra. Hay disciplinas como adorar. Hay disciplinas como dar. Hay disciplinas como confesar. Hay disciplinas como santificar. Le llamaban aquel entonces castidad. Hay disciplinas de servir. Hay diferentes disciplinas. Pero en pocas palabras, una disciplina espiritual es simplemente hacer todo lo que hacía Jesús. Todo lo que hacía Jesús. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 2 verso 6. Dice, si decimos que pertenecemos a Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Qué dice? Repita conmigo, 1, 2, 3. Andad como Él anduvo. Una vez más. Andad como Él anduvo. Exactamente. Porque tenemos que vivir, en otras palabras, lo que predicamos. ¿Sabe? ¿Ha escuchado el adagio popular que dice: del dicho al hecho hay mucho? Se lo saben, ¿verdad? No se saben los textos bíblicos, pero los dichos de la abuela sí se lo saben. Porque si usted no hace eso, entonces va a hacer lo que la abuela también decía, que candil de la calle y oscuridad de su casa. Eso también se lo sabían. Está en Primera de Abuelas, capítulo 1. O sea, exactamente, nosotros si no cuidamos, va a haber una disonancia entre lo que profesamos y lo que practicamos. No vamos a tener quizás elocuencia verbal, pero no elocuencia ejemplar. Y Dios lo que está diciendo es: nosotros debemos proclamar, pero también practicar. Dios no solamente quiere que yo sea un santo en la iglesia y un pecador fuera de ella. Dios no quiere que yo sea un devoto en la iglesia, wow, un gran devoto, y fuera de ella sea un déspota. No, Dios quiere que haya una coherencia entre lo que yo predico, entre mi doctrina y mi caminar y mi conducta. Entonces Jesús está siempre desafiando, y la semana que viene, prepárese, hay disciplinas que Jesús practicaba tremendas, y la vamos a ver la próxima semana. El Señor siempre nos va a desafiar a decir: alinea tu vida. Y por eso hoy quiero invitar a dos personas muy especiales que nos van a hablar cómo nosotros podemos poner en práctica. El Señor no solamente quiere que yo me llene de información y que no haya transformación. Dios quiere que conozcamos la verdad y la verdad nos hará. En otras palabras, debe haber un efecto de la verdad en mi vida. Así que tengo un aplauso para estos siervos y siervas del Señor, Noemí Muñoz, Bernardo. Y vamos a conversar y vamos a hablar. Y uno de los desafíos que yo tengo para ambos es esto: que yo creo que si verdaderamente conocemos a Jesús, debemos impactar en primer lugar a las personas que nos conocen verdaderamente. Si verdaderamente conocemos a Jesús, las primeras personas impactadas son aquellos que verdaderamente nos conocen. ¿Sí o no? ¿Y quiénes nos conocen mejor que nuestra familia? Que las personas cercanas a nosotros. Ahora, a veces, nuevamente, de camino a la iglesia,
Pasan cosas, pero cuando llegamos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Ustedes se ven súper bonitos, lindos, hermosos, son santicos. Dios mío, la Aurelia la tienen ahí ya, mires, caminan con una nube de gloria en ustedes, pero saliendo de aquí de camino a la casa, Dios santo, algo pasa. Y la verdad es esto, nos cuesta, o solo a mí me cuesta, no a mí. ¿Usted nunca le ha costado? Usted, me imagino que vive así con todo ese brillo de Dios todo el tiempo y cuando llega a la casa, así es, camina en las nubes. Así es, todo lo que usted acaba de decir es cierto. No quiero decir pero a la nada. inversa. Sí, más adelante voy a revelar mi secretico y le voy a sacar de dudas. Sí, ahí está de todas maneras René, su esposo. Entonces, sí, él no me va a dejar mentir. No, él no va a dejar. Él es el primero que va a decir. Ahí está. Entonces, pero, ¿cómo lo vivimos esto? Bueno, ¿cómo lo vivimos? Durante nuestra vida es bien difícil porque tenemos muchas ocupaciones y todas esas ocupaciones a veces nos hacen rendir, esas ocupaciones a veces nos hacen terminar la paciencia. ¿Quién de ustedes se le acaba la paciencia con sus hijos? Levanten la mano. Bueno, estamos en la iglesia, hay que decir la verdad, así como yo la voy a decir más adelante. ¿Cierto? Se nos acaba la paciencia con nuestros espositos, con nuestros hijos y aunque sabemos que tenemos que hacer lo correcto, no sé por qué hay tanto murmullo, no sé si fue que los afectamos. Es que los no hombres sé. de Christ Fellowship son un pan del cielo. Pero yo veo. Estos hombres más buenos no pueden ser. ¿Cómo van a dar problemas ellos? Yo los veo que no, ellos sí son santicos. Sí, creo que dimos en el clavo. Pero algo es que sabemos que debemos hacer lo correcto, pero por alguna circunstancia no la hacemos. Entonces tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús y Él nos va a ayudar a hacer, en el amor a Jesús. Y yo les decía, tenemos yo traje aquí una demostración para que ustedes se den cuenta. Tenemos nuestra gorra de padres. ¿Quiénes son padres? Creo que la mayoría son padres y si no, son padres en potencia. Tenemos nuestra gorra de servicio ministerial, que también nos demanda tiempo, algunos más que otros, pero algunos siguen sentados orando para que el Señor les dé ese sentimiento de servir, pero seguimos orando para que ustedes lleguen a servir algún día, los que no, perdón. Tenemos nuestra gorra profesional o empresarial, que también demanda bastante tiempo y no nos deja cumplir con tantas cosas. Y tenemos nuestra mejor gorra o nuestra camiseta, que es la gorra del ejército del Señor, ¿cierto? Esa gorra de Jesús, que con esta somos más que vencedores. Esta gorra nos ayuda a hacer lo demás, pero tenemos que permanecer en Él y Él nos va a ayudar a hacer esas cosas que no nos agradan, a ser responsables con las tareas que tenemos que hacer en el trabajo, en nuestra casa, como padres, como empleados. El Señor nos va a ayudarlo a hacer. Y en Pablo escribió en Efesios 5:2, y quiero que me acompañen a leer, y dice: por lo tanto, imiten a Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Imitar es seguirlo, copiarlo en todo lo que Él hacía, ¿cierto? Como decía el pastor, somos discípulos de Jesús en todo, no solo en un área de nuestra vida, sino en todas las áreas. Lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, no del hombre. ¿El ejemplo de quién? De Cristo. Exacto, porque nosotros seguimos es a Dios y no al hombre, tengámoslo presente. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio para nosotros, como aroma agradable a Dios. Y quisiera que ustedes y que recordáramos todos 3 actos que Jesús hizo durante sus días finales. El primero fue cuando lo crucificaron y cuando lo llevaron a la cruz. En esa época los que llevaban a la cruz eran los esclavos, eran los sirvientes y lo hacían para deshonrarlo. Y Jesús aguantó todo lo que le hicieron, porque no fue algo normal, sino fue algo súper duro para él. Él aguantó traición, él aguantó abandono, él aguantó sed, él aguantó hambre. Y todo lo hizo por ti y por mí, y sin habernos conocido. Otro de los
Otro de los eventos que Jesús no estuvo, sino fue cuando lo llevaban a hacerle el interrogatorio, y él había dicho cuando estuvo hablando con Pedro, le dijo: tú me vas a negar 3 veces, y Pedro le dijo: yo, Padre, ¿cómo así que lo va a negar? De ninguna manera. Y cuando iban a interrogarlo, Pedro lo negó 3 veces, y Jesús lo volteó a mirar, y dice en Lucas que Pedro lloró amargamente. Y él lloró no porque se sintió juzgado por Dios, por Jesús, sino se sintió la mirada que él le dijo: tranquilo, todo va a estar bien. Y esa es la mirada que tú o que yo hacemos a nuestros esposos, a nuestros jefes cuando nos tiran las orejas, a nuestros hijos cuando cometen alguna falta. Esa es la mirada que nosotros necesitamos hacer. La mirada que Jesús le hizo a Pedro, que a pesar de que lo había negado, le dijo: todo va a estar bien. Entonces, cada vez que nuestros hijos cometan una falta, muchas veces no los celebramos, pero tenemos que amarlos y ayudarlos para que ellos salgan de esas faltas, como amó Jesús a Pedro. Otro de los eventos es el lavamiento de pies. ¿Quién se acuerda del lavamiento de pies? ¿Sí? Porque nomás nos acordamos de estos eventos en Pascua y decimos: ay, sí, qué triste, y bueno, y nos latigamos y se nos olvidó. Pero esto tenemos que recordarlo todos los días, porque esto nos va a ayudar a hacer esas cosas que no nos agradan, ayudar a tratar mejor a nuestros esposos, a nuestras familias. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, en el lavamiento de pies, Jesús estaba haciendo la cena, bueno, no haciendo la cena, sino estaba en la cena. Él se levantó, se quitó su manto, se puso una toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos y los secó. En esta época también el lavamiento de pies únicamente lo hacían, eran las personas, los esclavos o los siervos. Y sin embargo Jesús lo hizo por amor a ese grupo de amigos que tenía. Ahora nosotros, ahí nos demostró el servicio, sin importar que si Él, el Hijo del Rey de Reyes, vino aquí a esta tierra a servir, ¿por qué nosotros no podemos servir de la misma manera a nuestros hijos, a nuestros esposos, a las personas que están alrededor? Es muy fácil amar a nuestros amigos, pero es muy difícil amar a nuestros enemigos. Y eso es lo que nos enseña Jesús que debemos hacer. Debemos amar a nuestros enemigos de una manera incondicional, así como Él nos amó a nosotros. Y yo, cuando el pastor me preguntaba que la pregunta que hizo acerca de que si yo me portaba bien en la casa, ¿no? Me portaba o teníamos la misma personalidad. Y quiero contarles algo que me pasó hace un tiempo, en varias conversaciones que tuve con mi esposo. Ustedes saben, yo trabajo acá, llegamos temprano los domingos, desde las 8 de la mañana, llego a mi casa nuevamente como a las 8 de la noche. Y se imaginarán todo el día sirviendo, sonriendo, sirviéndole a la gente, y cuando uno llega a la casa, me quité la gorra ministerial y me puse la gorra de madre y esposa, pero mis pilas ya se habían acabado y mi cara empezó a cambiar de una manera diferente. Y en una de las conversaciones mi esposo me dice: mami, muy amablemente, porque mi esposo siempre ha sido amable, me dice: a mí me gustaría que tú hicieras la cara que hace los domingos en la iglesia aquí en mi casa, aquí en la casa. Era por eso que el pastor decía, porque no podemos ser una persona aquí en la iglesia y ser otros en nuestra casa. Eso no es lo que nos enseña el Señor. ¿Sí? Y algunas veces esas confrontaciones son duras, pero tenemos que hacerlas. A nosotros no nos gustan porque nos están diciendo la verdad. Y cuando nos dicen la verdad, lloramos amargamente como hizo Pedro, pero es algo que le estamos haciendo y no le agrada al Señor. Así es que los invito a que recordemos estos 3 actos que hizo Jesús todo el tiempo para poder maximizar nuestro tiempo en nuestra casa. Hay algo bien especial en Efesios, el capítulo 5 y el capítulo 6,
No los vamos a leer aquí porque llevaría mucho tiempo, pero quiero que ustedes los lean en sus casas, ya sea en familia o individualmente, de pronto individualmente, y luego lo hagan en familia, para que vean lo que dice el Señor claramente acerca de lo que debemos ser. Y dice, esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Dice, ahí sí se quedan calladitos, Había ¿no? Porque más ahí cuando vienen. el pastor Ian dijo, ¿cuántos hombres? Y ahora, Sí. esposos. Dice, amen a sus esposas como a Cristo. Así las esposas están cantaleteando 1, 2 y 3 veces. Las deben amar porque dice el Señor. Esposas, sujétense a sus esposos. ¡Qué dolor! Porque eso nos cuesta, ¿cierto? No se escuchó eso, creo que hubo un glitch. ¿Lo oyeron, hombre? ¿Ustedes oyeron eso, verdad? ¿No? ¿Hay que repetirlo? ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Dicen que hay que repetirlo, ¿no lo oyeron ellos? Dice, siervos. Ay, Señor. Obedecer, porque es que en el trabajo también debemos hacer. Porque a veces queremos un trabajo estable, queremos un trabajo, pero no cumplimos con nuestras responsabilidades. No sé por qué Berna hizo, no sé si fue una confrontación a él. Dice, No, yo silencio. Usted siga. No, un hombre fiel, es un hombre dice, fiel. amos terrenales, sírvale como sirvieran a Cristo. Dice, hijos, aquí también para muchos, todos somos hijos y dicen, obedezcan a sus padres y también los que los honren. Es un primer mandamiento con promesa, ¿cierto? El Señor dice, porque tendrán larga vida. Ustedes queremos tener larga vida, debemos honrar a nuestros padres. Y el último dice, padres, ¿quiénes son padres? Amen a sus hijos y no los hagan enojar en la forma que los traten, más bien críenlos con la disciplina del Señor. ¿Y cuál es la disciplina del Señor? El amor. Y muchas veces nuestro primer recurso es la chancleta, ¿cierto? O el grito. Y tenemos que educarnos, porque así no vamos. El tiempo se pasa muy rápido y nuestros hijos crecen muy rápido y se van de nuestras casas y quedamos con la culpabilidad de no haber hecho un buen trabajo. Pero si nosotros tenemos a Cristo, Él nos va a ayudar a hacer ese trabajo, a tener esa paciencia, a perseverar con ellos. Mire, yo les cuento algo que está pasando en nuestra familia en este momento y es, yo oraba por mucho tiempo, he orado por la esposa para mi hijo, por el esposo para mi hija y que el Señor siempre cumpla cada promesa en ellos. Y siempre era lo mismo. Y también oraba por mí. ¿Por qué? Porque quiero ser una suegra que respete el matrimonio de mis hijos, ¿no? Entonces yo oraba y bueno. Y lo que pasó fue lo siguiente, que mi hijo creció y se fue para la universidad. Y hay dolor. Qué dolor que siento porque me está doliendo, de verdad, ahorita me estoy riendo. Pero ha sido un proceso bien duro. Las madres que están acá, que se han ido sus hijos, saben que es muy difícil entregar los niños nuevamente al Señor. Los niños son prestados, Él nos presta a sus hijos y nos da una responsabilidad de criarlos en su camino, pero cuando hay que desprendernos, duele en lo más profundo del corazón. Pero algo que necesitamos estar preparados para ese momento es que hayamos podido hacer nuestra tarea correctamente y es educarlos, como dice ahí, en la disciplina del Señor, para que ellos no crezcan con ningún resentimiento y para que haya más unidad en nuestra familia. Entonces, si usted no está haciendo esa tarea, yo les aconsejo que de verdad sean intencionales en la vida de sus hijos. Todavía hay tiempo. Si tienen sus hijos en las casas, hay tiempo. Si tienen sus niños pequeños, todavía mucho más. Pero no se queden sentados. Y quiero darles mi última receta y se encuentra en 1 Corintios 13:13 y dice, hay 3 cosas que son permanentes. La confianza en Dios. Yo confío en Dios con todo mi corazón, que Él cumplirá cada promesa que está escrita para la vida de mis hijos,
para la vida de mi familia. Y no importa lo que mi hijo esté pasando en este momento, no importa si mi hijo, yo le estoy viendo ahorita en drogadicción, no importa si mi hijo lo veo que está teniendo problemas de identidad o problemas de droga, pero declaro el nombre de Jesús y declaro libertad en la vida de mis hijos. Dice, y el amor es el más importante. Así es que, ya saben, está en 1 Corintios 13:13. Wow. Tremendo. Y si lloro ahorita que se va al colegio, ¿cómo va a ser cuando lo entregue en el altar? Por eso dicen que la mamá del novio siempre está llorando en las bodas, siempre está llorando. ¿Y por qué? Por la que no era. Digo, la nuera. Es que, imagínense, no es fácil desprenderse y hay que valorar el momento y hay que valorar cada instante. Son un milagro en cámara lenta, ¿cierto? Son una bendición y hay que bendecir, cuidar, atesorar cada momento con nuestros hijos. Amén. Ahora, esto no solamente es en la casa, también esto es en la calle. Esto también es, no solo en las paredes de la iglesia, fuera de las paredes de la iglesia. Don Berna, ¿qué tiene que decir lo que dijo Noemí cómo esto se conecta más allá de las paredes? Lo de la suegra me quedó sonando porque orar por imposibles, pastor, eso está complicado. Sí, ¿verdad? Sí, está duro ahí, está duro. Ahora hay que orar por los esposos de las hijas. Sí, hay que orar. Llevando la cosa a la calle, ¿no? Hay que orar. Duro. Y créanme, ¿desde cuándo viene orando usted por la esposa de su hijo? ¿Desde que tenía él cuándo? 4 años. Desde 4 años. ¿Y ustedes están orando por sus hijos? Desde ya tienen que estar orando porque, imagínense, hay que pedirle al Señor. Yo estoy orando por esa peluda, que venga, digo por esta sierva del Señor, que venga. Mi esposa le llama la peluda. Cuando venga esa sierva, tenemos 3 hijos varones, así que, gloria a Dios que tengo 3 hijos varones. Dios sabía que iba a ser pastor y dicen que la familia de la novia hay que orar y hay que ser un ejemplo también para los hijos. O sea, no solamente orar, sino ser un ejemplo para que sean buenos esposos y buenas esposas. Es mejor también. eso. Y yo creo que ellas están siendo un buen ejemplo para sus hijos. Eso sí es. Lo es. Un hecho. Me quería reivindicar. Sí. Bueno, llevándola a la vida, ¿no? Fuera de las 4 paredes de la iglesia. Todo lo que hablaba el pastor y Noemí sobre Jesús, qué haría Jesús, cómo operaba Jesús. Y una de las cosas que nos falta a los cristianos es increíble. Lo que más nos cuesta a nosotros es parecernos a Jesús. Y somos cristianos. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y nos cuesta parecernos a Jesús. Es duro. Y entiendo cuando escucho eso, todo lo que me falta a mí para parecerme a Jesús. Vivir la vida que Jesús vivió, ver la gente como Jesús la veía, con la misericordia que Jesús nos ve y veía a la gente en ese entonces cuando Él estaba en este cuerpo, como veía la gente. Y eso es lo que nosotros, es una invitación a cambiar nuestras disciplinas, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ver la gente para poco a poco irnos amoldeando al carácter de Cristo y parecernos un poco a Jesús, ¿no? Es importante. Pero vamos a hablar de ese Jesús generoso, Jesús que veía a los necesitados con un corazón diferente. Y a mí me apasiona eso de los necesitados, porque es que son parte de mi vida. Porque yo un día fui una persona con muchísima necesidad. Y entonces recordaba cuando pasó mío que hablar un poco de esto, y cuando yo hablo a mi mamá, yo me quebranto. Yo por eso a veces ni la miento, porque yo miento a mi mamá y se me hace un nudo en la garganta. Tengo una admiración por esa mujer. Ustedes no se imaginan. Y es la mejor suegra del mundo, mi esposa puede saber eso. Porque vive en Colombia, ¿no? Que vivan las suegras, bien lejos. Que vivan. Y entonces, mi mamá, yo recuerdo que nosotros vivíamos en una casita, hermanos, que era como el tamaño de esa batería, ¿no? Un poquito más grande. Y cabíamos los 5 hermanos durmiendo en una cama con mi mamá. Cabía solamente una cama en la casa. Y había una necesidad impresionante. No había agua, no había comida. O sea, la palabra era miseria. Y yo no sé mi mamá cómo no tenía lo suficiente para nosotros, pero tenía suficiente para los demás. Ella no podía ver la necesidad en alguien porque ella se transformaba, era otra persona. Ella sacaba y si alcanzaba para 5, alcanzaba para 6. Si pasaba alguien pidiendo por la casa, ella sacaba y daba si no tuviera. O sea, era mi mamá. Recuerdo un evento de un niño que en Colombia le dicen gamincitos, yo no sé cómo le dicen en sus países, homeless acá, tú sabes, los que somos americanos, les decimos homeless.
Y entonces este niño pasaba todos los días pidiendo limosna y nosotros nos hacíamos amigos del niño, le preguntábamos, él pasaba haciendo más andrajoso que nosotros. Imagínense cómo estaba si era más andrajoso. Pobrecito, si yo no me bañaba, él tampoco, es impresionante. Y el niño pasaba todos los días viendo limosna, y mamá le sacaba una comidita, y nosotros aguantando hambre. Hasta que un día mi mamá lo metió a la casa, al muchachito, lo metió a la casa y lo acomodó con nosotros en un rinconcito en esa casa. Y es un evento que no se me olvida, mi mamá. Y eso me enseñó a mí a ver el necesitado como parte de mi vida. Si yo puedo ayudar a alguien, yo le ayudo. Es parte de me mueve mi vida, me mueve mi motor. Y no es porque hoy sea pastor, o sea cristiano, o sea mi rol en la iglesia, no. Aquí, donde vaya, donde esté, yo una necesidad. Es más, de niño, yo recuerdo que era la pesadilla de mi mamá porque me quitaba los zapatos, se los entregaba a alguien. No había zapatos y me los quitaba y se los entregaba. Llegaba sin zapatos, llegaba sin camisa y una vez sin pantalón. Mi mamá dijo, no, este un día va a llegar aquí, pero como yo lo trajo al mundo. Y no hubo cómo controlarlo. Había algo en mí que no podía ver la necesidad de alguien. Entonces, ese fue parte como la esencia mía. Entonces, yendo a la Biblia, lo que habla de necesidad, en el libro de Deuteronomio hay una ley que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y porque a Dios le importan los necesitados. Así es. Son prioridad para el Señor. No es que tú no seas. Quizás tú estás también en necesidad y tal vez mucha necesidad. Pero hay gente que está mucha más necesidad que nosotros. Y para el Señor es muy importante eso. Entonces Dios pone esto en papel y dice, cuando haya en medio de ti menesterosos de alguna de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano pobre. Pero es una ley que Dios pone. Es más, había un año que le llamaban el año de la remisión, que ellos tenían que perdonar las deudas a todo el que le prestaba plata, inclusive bajar la esclavitud. Era una deuda, era una ley. Pero ¿por qué Dios pone esa ley el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel era un pueblo caracterizado por la mala memoria, como muchos de nosotros en algún momento hemos pasado por esa. No se acordaban de las bendiciones de Dios. ¡Bum! Se les olvidaban rápido, se les olvidaba inmediato. No se acordaban de dónde Dios los sacó. Y Dios les está diciendo, acuérdense que ustedes fueron esclavos en Egipto. Acuérdense que ustedes vivían dependiendo de un faraón que les quitaba la comida, les ponía la comida, les quitaba la comida, les ponía la comida, que los perseguía, los latigaban, les ponía a aguantar hambre. Ustedes fueron esclavizados, fueron maltratados. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Jesús dijo cuando nos dio la gran comisión, y por todo el mundo, sanando leprosos, resucitando muertos, etcétera, etcétera. Y dice, dad por gracia lo que por gracia ha recibido. Entonces, ese Jesús que también tuvo necesidad, que tuvo hambre, que tuvo cansancio, que fue abandonado, que fue rechazado, que fue burlado, que le hicieron bullying, que le hicieron de todo lo que le pueden hacer a un ser humano. No hay nada que haya en el mundo malo que no le hayan hecho a Jesús. Todo. Ese Jesús toma esa ley y la traslada del papel y la pone aquí, en el corazón. Así es. Y dice, ya no es una ley, ya no es una regla, ahorita está en el corazón, ahora es un privilegio. Te la pongo para que sea un privilegio ayudar a alguien. Ahora ya no es parte de una ley, tiene que ser parte de tu vida, ver a tu prójimo. ¿No? Entonces, ayudar al necesitado no es un requisito, ahora es una oportunidad. Y es una tremenda oportunidad. Ver a alguien en necesidad es ver a Cristo. Es ver a Cristo. En Lucas 14, 13 al 14, Jesús le dice esto a sus discípulos. Dice, mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado ¿dónde? En la resurrección. Lo que quiere decir es que la recompensa no es la que se devuelve, es la que se espera. Y esa es la recompensa difícil, porque es la vida eterna. Ya viene esa recompensa. Esa es la mayor. Ahí cuando estemos parados enfrente del Señor, quizá no nos van a salvar las obras, pero ¿cómo nos van a servir? ¿Verdad? ¿Cómo nos van a servir estar ahí? Y que el Señor vea todo lo que nosotros pudimos hacer por nuestro prójimo. Acordarse de donde Dios nos sacó es importante. Y
Con los necesitados es una oportunidad, porque con los necesitados Dios quiere activar nuestra memoria. ¿Sabes por qué? Porque un necesitado refleja a Cristo. Así es. Refleja a Cristo. Hay una parábola que la quiero hablar y está en el libro de Lucas 10:30, y es Jesús hablándole a un intérprete de la ley que trató de como confundir a Jesús, como meterlo en el cuento, como se dice. A Jesús no se le metía a cuento. Le dice: maestro, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Y él le dice: ¿qué lees en la ley? Y él le dice: bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. Y Jesús le dice: bueno, ve, haz eso y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Y le cuenta esta parábola. Y dice en Lucas, dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron la ropa. Eso habla de vergüenza. Lo pusieron en vergüenza. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resultó que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se acercó y lo curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó, y luego la montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Le dijo: cuídamelo, le dijo, y en lo que gastes de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús se está poniendo en lugar de ese samaritano. ¿Sabes por qué? Le está diciendo a ese maestro, a ese intérprete: mira, ese samaritano que ustedes, porque los judíos, ustedes saben, rechazan a los samaritanos, odian a los samaritanos, detestaban a los samaritanos, eran sus enemigos. Y le está diciendo: así como ese samaritano que yo pongo en esta parábola lo odian, a mí también me van a odiar. Así como ustedes lo rechazan a él, así me van a rechazar a mí. Está poniendo. Y ese sacerdote, que es la representación del ritualismo, de la religión, sacerdote, come on, él tenía un lugar alto. O sea, él era el dueño del tabernáculo, él era el que mandaba ahí. Y el levita era el ayudante. Ellos no se podían contaminar. Si se les muere. En Ezequiel dice, en el libro de Ezequiel, creo, no me acuerdo bien el capítulo, creo que 24, dice que si un sacerdote se le tocaba un difunto, quedaba contaminado por 7 días. Imposible. Tal vez el hombre estaba ensangrentado, no tenía tiempo, pero había un samaritano que era el menos indicado. Se acerca. Y es una parábola, come on. Puede decir: pero pastor, es una parábola. Esas parábolas, ese hombre puede haber sido tú. Hay muchos hombres como ese hombre que estaba tirado ahí, que les ha pasado lo mismo. Yo estuve ahí. Muchos de ustedes han estado ahí pidiendo ayuda. Y yo me imagino un hombre como este. Me meto en la película y me toca porque yo estuve ahí. Hoy soy pastor, hoy tengo mi familia, hoy Dios me ha bendecido muchísimo. Pero un día yo necesité una ayuda impresionante, y la persona que yo no me esperé me ayudó. Me imagino a ese hombre tirado en el suelo, ensangrentado, sin poderse mover, y escuchaba unos pasos de un hombre corriendo, yendo para algún lugar. Y yo creo que en su corazón él pensaba: oh, no me puedo mover, necesito ayuda. Nadie me ayuda, pero ahí viene alguien, escucho pasos. Alguien. Y así como los pasos llegaban, igual se iban alejando. Esa persona no le ayudó. La religión no le ayudó. Detrás venía otro hombre que era el ayudante, tal vez venía tarde. Igual, corriendo para el templo, a cumplir sus labores en el templo, como un buen hijo de Dios. Y aquel hombre ahí en el suelo, esperando: ahora sí, no me puedo mover, pero tengo frío, estoy desnudo, y ahora esa persona me va a sacar de aquí, me va a salvar. Y así como los pasos llegaron, igual se fueron yendo tampoco. Pero llegó un hombre caracterizado en Jesús, caminando. Y cuando vio la desgracia de ese hombre,
la necesidad, para donde él fuera, lo que hizo fue detenerse. Como Jesús se detuvo por ti, como Jesús se hubiera detenido en una situación contigo, como se detenía en aquel tiempo para sanar leprosos, resucitar muertos, para curar paralíticos, para expulsar demonios yendo para otro lugar. Se detenía y abordaba cualquier evento para donde iba y decía: aquí está mi necesidad, ese es mi prójimo. Y yo sé que muchos de ustedes hoy también están quizás pasando necesidades como esa persona, pero al lado tuyo hay también un prójimo que tenemos que levantar. ¿Sabes por qué? Porque ese Jesús se está deteniendo por ti en esta noche, y Él va a cumplir todo lo que tú le estás clamando a Él, porque Él conoce tu necesidad. Un aplauso. Le invito a que se ponga de pie. Qué bueno, qué hermoso es Jesús. Qué maravilloso. Sabes, quizás hoy yo quiero orar por dos. Quizás tú eres el samaritano que tienes que ir y bendecir a alguien, y tu prójimo es alguien que nunca es de tu círculo, ¿sabes? Tu prójimo no es de tu círculo, tu prójimo no es de tu preferencia, tu prójimo no comparte las mismas opiniones que tú. Tu prójimo es alguien que está fuera de tu expectativa, de tu diario vivir. Y quiero orar para que Dios te muestre a quién tienes que amar. De pronto es alguien difícil de soportar, y este lunes tienes que ir y decir: ¿sabes qué? Te regalo un café. Ven, mira, te compré este Starbucks, este Dunkin' Donuts, te traje esto. De pronto es alguien que tienes que sembrar amor. Así que voy a orar para que Dios te muestre esto. Pero también puede ser tú el prójimo que está herido. Puede ser tú que alguien te ha golpeado. Puede ser tú que alguien te ha despreciado. Mientras el pastor Bernardo estaba compartiendo esto en la mañana, el Señor me acordó de algo, y yo no soy mucho de sueños, pero entendí en ese momento de que era para compartirlo con la iglesia en ese momento. Y en el sueño yo veía a una persona que estaba dudando de sí mismo. Era una persona que estaba cuestionándose ya a sí mismo. Era una persona que estaba ya asimilando o había internalizado la crítica de otro. Y en el sueño esa persona decía: yo no sirvo, es que tengo proyectos que no han salido adelante, es que me siento estancado, es que trato de salir y otra vez me vuelven a poner algo que me impide crecer. He fracasado acá, he tocado tal puerta y no me ha salido, y creo entonces que soy un fracaso, creo que no voy a poder lograrlo, creo que no voy a poder salir. Y en ese momento me acuerdo haber visto a esa persona y decir: ¿sabes qué? Esas son mentiras del enemigo, es Satanás que te está golpeando. Alguien te hirió, alguien te dijo palabras de desprecio, alguien te dijo palabras que hirieron tu corazón, que golpearon tu alma. Pero el Señor me decía en el sueño: dile que esas palabras son mentiras y declara la verdad de Dios. Dile que es amado, dile que es aceptado, dile que hay un potencial que Dios depositó dentro de él, dentro de ella. Dile que no hay nadie ni nada que pueda detener los planes que yo tengo para él y para ella. Dile que aunque lo han golpeado con palabras, con menosprecios, yo vengo para poner un aceite de sanidad, yo vengo para poner un ungüento de sanidad. Voy a hablar palabras de vida sobre él, voy a declarar palabras y promesas. Dile que no hay diablo que pueda detener los planes que yo tengo. Dile que se levante, dile que siga soñando, dile que siga creyendo, dile que siga esperando en Dios, porque en el que espera en el Señor no será avergonzado, porque la diestra del Señor hace proezas, porque el Señor levanta, porque el Señor sana. Padre mío, vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra es vida, y vamos a declarar vida donde han declarado muerte, vamos a declarar victoria donde han declarado derrota, vamos a declarar potencial donde han declarado debilidad. Diga el débil: fuerte soy. Declare el nombre de Jesús, declare el nombre, vamos, diga.